Mi primera pregunta es para todos y que quien se considere más capacitado para responder, que lo haga con total libertad. Mi primera pregunta es, ¿qué es esto del manejo holístico del sector agrario? ¿Qué es y en qué se diferencia de lo que todos hemos conocido siempre como la gestión tradicional de las dehesas, bien sean ganaderas, labrantías o como sean? ¿Quién se atreve, por favor? A ver. Bueno, ¿se me oye? Buenas noches, felicitaros, bueno, agradecer a la organización la invitación y felicitaros por el movimiento y por el espectáculo que habéis dado, que es absolutamente alucinante, que nos reconcilia con la sociedad civil, como ver un pueblo unido en torno a una causa justa. La verdad es que es una cosa que no se contempla todos los días y yo quiero felicitar a este pueblo porque la verdad es que me llevo una alegría de aquí impresionante. Contestando a la pregunta, a ver, manejo holístico. Esto de holístico suena como un poco esotérico y tal. Holo significa totalidad. Entonces, el manejo holístico lo crea Alan Savory, que es el señor que hemos visto en la película, y trata de dar soluciones a los problemas que tienen los ganaderos, los agricultores, con una perspectiva global, con una perspectiva de totalidad. Estamos donde estamos, el panorama que nos ha descrito don Joaquín Araujo, de la disminución de biodiversidad, del deterioro del ambiente, estamos donde estamos porque hemos hecho cosas que no contemplaban la globalidad y no contemplaban las consecuencias de esas acciones. Cuando utilizamos un herbicida, cuando utilizamos cualquier herramienta química, persigue un objeto, matar la hierba, y en eso los humanos somos muy eficientes. Tenemos un problema, lo solucionamos y ya está, y no vemos más allá. Bueno, pues el más allá lo tenemos ya aquí. El más allá es que en vez de 400 pájaros hay 40. El más allá es que antes se pescaba en los ríos de los pueblos, en mi pueblo se pescaban peces y ahora ya no hay ni agua. Los manantiales se están secando. Eso teníamos que haberlo contemplado antes de empezar técnicas que nos han conducido a esto. Y eso es lo que se refiere el manejo holístico, aunque me estoy dispersando un poco, pero eso es lo que se refiere el manejo holístico, contemplar la totalidad y las consecuencias, la globalidad de nuestras acciones. Bueno, vamos a ver. Don Eduardo del Pozo Barrón, que está aquí a mi izquierda, que es ganadero. Bien, nos ha explicado qué es el manejo holístico, que me parece que va muy dirigido a preservar la salud del medio ambiente. Pero ese preservar la salud del medio ambiente, ¿en qué forma condiciona lo que ha sido la producción habitual? Es decir, ¿producimos más con ese manejo? ¿Ganamos menos con ese manejo? ¿Nos cuesta más trabajo producir con ese manejo? No sé si... Yo creo, como ganadero, bueno, en primer tiempo quiero, muchos me conocéis, pero quiero que llegue mi felicitación y mi enhorabuena a todo el pueblo y los pueblos de alrededor, porque habéis conseguido una unión y un movimiento que es para despertar no solo a vosotros, sino a toda Extremadura, y parte de España. Venga, ahora vamos con eso. La forma de que sea más beneficioso o menos beneficioso el manejo, yo creo que se asemeja bastante a lo que se ha hecho tradicionalmente en las superficies medianas y grandes de Extremadura. Se ha hecho una ganadería extensiva que era rotatoria, que se aprovechaba principalmente, ya está un poquito desfasado porque se necesita ahora más medios y eso, pero era a base de lo que daba el campo, de sus pastos, de su paja, de sus ramas de encina, de su rotación y eso. ¿Se conseguía menos producción? Sí, pues ahora se suplementa más esa alimentación ganadera, con lo cual tienen mejores productos, tenemos mejores también genética y entonces ahora hay más posibilidades.
pero seguimos con la misma pega. Nosotros no podemos hacer, nosotros tenemos que tender hacia una ganadería de dehesa, no podemos tender a una ganadería intensiva de sobreproducción, de que esté todo estante. Eso no lo podemos hacer porque creo que salimos perdiendo. Me gustaría conocer ahora la opinión de la Junta de Extremadura, la política que lleva adelante la Junta de Extremadura sobre el tema que estamos planteando en esta mesa. Y para ello requiero la opinión de don Valentín Maya, que es ingeniero agrónomo e investigador del CICITES, del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, que es un organismo dependiente del Gobierno regional. Por favor. Muchas gracias, José Joaquín. Igual que mis compañeros, dar las gracias por habernos invitado a participar en este evento tan importante para todos vosotros, y yo creo que a partir de hoy que todos nos sentimos, los que somos de fuera, un poquito también de Salvatierra, porque la verdad que se agradece esa unión en un pueblo y es digno de valorar. José Joaquín me ha pedido la opinión de la Junta de Extremadura. Yo aquí no estoy como representante de la Junta de Extremadura, yo te puedo hablar como representante de la investigación en Extremadura. Te puedo hablar, si quieres, como gestor de dehesa, que soy gestor de dehesa también, y exploto la dehesa desde un punto de gestión un poquito más sostenible, no desde el lado holístico ni desde el lado completamente tradicional. Si quieres te puedo dar mi opinión sobre eso, porque a nivel de políticas de la Junta yo no pinto nada. Tengo aquí un dato que dice investigador del CICITES. Sí, que es un organismo. Es un organismo de investigación dependiente de la Junta. Perfecto, perfecto. De alguna forma representa la opinión de la Junta, porque si no se alinea con la Junta, el director del CICITES dura menos en el cargo que un caramelo en la puerta de un colegio. Pero yo vengo a hablar de la ciencia. Pues venga. Yo vengo a hablar de la ciencia. Está claro que es necesario un cambio en la gestión que se viene realizando en las dehesas, en la finca, pero un cambio que es muy difícil dado el contexto actual, a un montón de niveles, a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel económico. Tenemos un montón de lastres, porque esa gestión un poquito más sostenible, o dar ese paso hacia una gestión un poquito más sostenible, es muy difícil. No se puede hacer, es muy difícil dar ese paso no teniendo mano de obra. Un problema en Extremadura y en toda España y muchísimos sectores, un problema acuciante. Este tipo de metodología o este tipo de manejo necesita mucha mano de obra. A día de hoy el sector no puede acceder a esa mano de obra, necesita recursos, el sector está asfixiado, los precios de la producción no son los que tienen que tener. Los costes de producción son muy elevados y la verdad que es muy difícil dar ese paso. Pero hay que intentarlo. Y la ciencia está claro que nos dice cómo podemos dar esos pasos. Quizás a lo mejor Pablo, en el caso de la puesta en valor de la ganadería, seguramente puede aportar mucho más en ese sentido. Pues vamos con Pablo, con don Pablo Manzano Baena, que es investigador y que además, si ustedes entran en Internet, que es ese sitio por el que paseamos como si fuese la plaza del pueblo, encontrarán muchos artículos suyos, porque es una persona que escribe mucho en la prensa de Madrid, más prestigiosa, y habla sobre muchas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, que habla a favor de comer carne y dejarse de veganismos y cosas así, o a favor de mirar el pastoreo de una forma diferente a como se estaba mirando últimamente. Don Pablo, por favor, ilústrenos. Bueno, gracias por la presentación. Yo en realidad no defiendo comer carne como tal, sino defiendo comer carne sostenible. Es decir, hay formas sostenibles de producir carne y formas muy sostenibles, y la comarca que nos acoge hoy, desde luego, es muy buen ejemplo de cómo producir productos de origen animal de forma muy sostenible. Pero para eso me parece importante que estamos tocando un poco en este debatillo, estamos tocando algunos de los aspectos. Me parece importante tener en cuenta hasta qué punto esa producción sostenible es capaz de producir, porque muchos
consideran, o sea, por ejemplo, los debates que se tienen por Internet, se considera que esa producción sostenible tiene una capacidad mínima de producir productos sostenibles. Es decir, que si queremos tener alimentos para todos, tenemos que producir de manera industrial. Bueno, pues lo que nos dice la ciencia ecológica y lo que nos dice el entendimiento que tenemos de ecosistemas equivalentes a los de las dehesas, que son muy parecidos al final a las sabanas de África o a otros sistemas parecidos, es que realmente hay una capacidad muy alta de albergar herbívoros. Es decir, que esos sistemas tradicionales, que parece que eran improductivos, en realidad tenían muchos herbívoros y tenían mucha capacidad de producir. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, pues que no había a lo mejor medios veterinarios, por ejemplo, estoy hablando hace 3 o 4 siglos, medios veterinarios con los que se perdían muchos animales, pero en realidad lo que es las técnicas de manejo es algo que ha estado bien ajustado desde el principio de los tiempos por una cosa que también reconocía el documental que hemos visto antes, y es que imitan el comportamiento de esos herbívoros silvestres que alcanzaban grandes densidades. Entonces, en ese sentido tampoco tenemos que hacer mucha cosa. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué se han cambiado esos sistemas sostenibles tradicionales que podrían haber sido mejorados pues mediante la ciencia veterinaria, por ejemplo, por otros sistemas mucho más industriales. Y creo que ahí la respuesta está en que vivimos en una época en la que todavía tenemos energía muy barata, tan barata que es una auténtica perversión, que estamos enganchados al petróleo barato y al gas natural barato, que de ahí todos esos fertilizantes que vuelven competitivas formas de producción animal que no deberían serlo. Y además, estas formas de producción sostenibles tienen unos altos costos laborales. Es decir, no es que la dehesa no produzca, no es que la transhumancia no produce, es que necesita mucha mano de obra y por eso ha sido desplazada por formas más industriales de producción. Entonces, en lo que tendríamos que trabajar no es en producir carne más barata y en más volumen, sino en añadir valor a esa producción sostenible de manera que se cobre lo que es justo por algo que está dando unos servicios ambientales tremendos, además de gran producción de carne y de leche y de fibra y de cuero que tiene esa capacidad de producir, pero inevitablemente vendiéndola como lo que es decir, no puede pasar como está pasando ahora, que corderos trashumantes se venden más baratos que los corderos convencionales, porque como se venden en las rutas de comercialización habituales, el consumidor dice, pero esto sabe raro, esto sabe demasiado. Si vendiéramos el jamón de bellota como jamón Navidul, y perdón por decir una marca, la gente diría, pero ¿qué es esto? Esto es rarísimo, esto tiene que estar malo. Se tiene que vender como lo que es, un producto de primerísima calidad. Debo cerrar esta primera ronda por el otro extremo de la mesa y preguntarle al representante de la Fundación Monte Mediterráneo en qué forma mejora el monte, entendiendo como el bosque, con el tratamiento holístico. Y si, en su opinión, las cabras, como casi nos planteaban en la película tan maravillosa que hemos visto hoy, las cabras son mejores bomberos que los que van en helicóptero y los pagamos entre todos. Bueno, muchos palos hemos tocado ahí. Vamos ahí. En primer lugar, unirme a las manifestaciones de mis compañeros de mesa esta noche por la fuerza y la unidad que tenéis en el pueblo de Salvatierra, que es envidiable. Ánimo y nunca dejéis la lucha. Por otro lado, como gestor de una finca de 500 hectáreas en la Sierra de Aracena, con ganado rústico o razas autóctonas y promotores de la actividad trashumante desde el 2009, no tanto con el manejo holístico, porque no aplicamos un manejo holístico de libro como por ejemplo Juan Luis, pero sí intentamos hacer un manejo más rotacional que el que se hacía tradicionalmente. La mejora del monte, por supuesto que está archidemostrada ya. Por un lado, en control de matorralización,
que tampoco me gusta utilizar demasiado el término de la amatorralización, porque tenemos que tener en cuenta que las dehesas tradicionales tampoco son de lo más sostenibles. No solo tenemos que tener estrato herbáceo y estrato arbóreo, sino que tenemos un estrato intermedio que es muy interesante. Eso por un lado. Por otro lado, con un manejo rotacional o sostenible nunca agotamos los recursos de nuestras dehesas. Siempre vamos a tener un banco de semillas en el suelo que, aplicando la transhumancia, pues cuando retorna el ganado, ya sea bovino o ovino, que es con el que nosotros hacemos la actividad, siempre vamos a tener otra vez recursos disponibles. Ahí entrarían los tiempos de reposo, los tiempos de descanso en los que se habla del manejo holístico, ¿no? En cuanto a las cabras o las ovejas como prevención de incendios forestales, no es que sean bomberas, es que son preventoras del incendio, ¿vale? El incendio está claro que no se apaga en invierno, se apaga en verano, que es cuando arde. Pero sí que las labores preventivas de un manejo bien organizado en una dehesa, siempre en Andalucía siempre decimos que los montes sostenibles o las fincas sostenibles nunca arden. Es por eso, porque haciendo un manejo exhaustivo de tu finca y conociendo bien la rotación de tu finca, nunca vas a correr el peligro de que tengas conectividad tanto vertical como horizontal a la hora de los incendios forestales. Muy bien, gracias. Estoy seguro que entre este público hay personas, yo las citaría a algunas, o por lo menos les voy a poner la mirada encima, a ver si se dan por aludidas, que están deseando preguntar y hacer preguntas mucho más interesantes que las que puedo hacer yo, porque esas personas a las que me refiero las hacen desde el conocimiento, desde la práctica, desde sufrir en sus propias carnes todos los inconvenientes de la gestión, de la agricultura, la ganadería, la dehesa, en fin. Entonces, ofrezco la oportunidad de que empiecen a surgir esas preguntas y las digan directamente dirigiéndose pues, a las personas que quieran. Por favor. A ver, aquí hay una mujer que quiere preguntar. Gracias. Se llama Ana Inés. Es una pregunta muy general para la mesa, para quien quiera responderla, y es una pregunta sobre la sostenibilidad de los productos, tanto locales como de otras regiones o de otros países, cuando se venden de cara al consumidor y normalmente en los supermercados disponer de productos, o sea, normalmente tenemos el origen del producto, pero disponer de productos de proximidad y que a la vez sean, que el empaquetado, que el tratamiento de esos productos sea sostenible, por ejemplo, con la venta de productos a granel, últimamente está muy complicado. Por ejemplo, en Badajoz, hace pocos años se pusieron de moda las tiendas a granel, no tuvieron éxito ninguno, por desgracia, y ahora mismo creo que quedan una o dos, y eso hace que para el resto de la ciudad acceder a ciertos productos sea más complicado cuando quieres, por ejemplo, apartarte del consumo de plástico, que es muy perjudicial para el medio ambiente. Entonces, pregunta general para la mesa. ¿Sí? En relación con el tema que estamos tratando, ¿cómo podríamos combinar esa sostenibilidad del producto local con la posibilidad de transportarlo y venderlo de una forma más sostenible en cuanto a los materiales y el transporte que se emplea? Gracias. Pues cualquiera de la mesa puede responder, cualquiera menos yo, lógicamente. Bueno, a ver. Yo responder es bastante difícil. Don Eduardo del Pozo. Porque es una cuestión sanitaria ahí. Ahí sabemos que todos los productos tienen que llevar una trazabilidad. Si tú los productos los vendes a granel, no los vendes envasados, no los llevas a un control, no se puede garantizar nadie la trazabilidad. No quiero poner yo, porque no soy quien para poner si es mejor o es peor, pero es así. O sea, la ley impide que eso se haga por seguridad alimentaria. ¿Alguien más? Por apuntar, no alusión, por apuntar un poco más. Desde Fundación Monte Mediterráneo, desde el 2012, tiene marca propia solo con productos del ibérico. Nosotros utilizamos en el etiquetado una información anexa de la forma de producción. Es la única forma de poder diferenciarnos en los canales de comercialización habituales.
son las mismas líneas de comercialización que cualquier otro producto. No voy a nombrar ninguna marca, pero la que ha nombrado Pablo, que yo no me voy a hacer responsable, es añadir eso. Luego está, hablando desde la parte de consumidores, tenemos que cerciorarnos bien, igual que vemos el código de los huevos de las gallinas, intentar ver un sello de calidad, un sello de una IGP, un sello de una denominación de origen protegida. Ahí un poco nos pueden amparar y nos pueden guiar en la calidad del producto, en la accesibilidad del producto. No más. ¿Alguien más quiere responder? Sí, yo quería decir que es verdad que es un tema complicado, porque cuando queremos hacer un mercadeo de nicho, cuando queremos acceder a un mercado especializado, a una certificación, básicamente necesitamos más etiquetado. Entonces, bueno, se podría trabajar en materiales a lo mejor menos contaminantes, más fácilmente reciclables, pero ahí tenemos, bueno, a veces tenemos realidades complejas, ¿no? En el desarrollo sostenible y en la conservación. Necesitamos más etiquetado, y eso es una ironía que se ha visto muchas veces con los productos ecológicos, ¿no? Que siempre llevan más empaquetado y más etiquetado. A veces tenemos que enfrentarnos a esos dilemas, y te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que te va a dar una idea, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, seguro que muchos habéis oído hablar de la conservación de los gorilas de montaña, ¿verdad? Estos de Dian Fossey, que se llaman... Bueno, pues a eso lo salvó el turismo, y es un turismo que va en avión intercontinental. Y si no fuera porque el aeropuerto de Kigali está a 4 horas de donde están los gorilas, o sea, al lado, esos gorilas ya no existirían. Pues a veces tenemos estos dilemas que no tienen fácil solución. Bien, más preguntas. Sigamos haciendo juego. A ver, nuestra diputada en la Asamblea de Extremadura. Muchas gracias. Es un placer escucharos, la verdad, a todos, y haber escuchado a Joaquín también. Y mi pregunta iba en la línea de lo que ha hablado antes Pablo, de cómo antes los herbívoros utilizaban el entorno. Aquí en Extremadura tenemos muchísimos cotos de caza donde el único uso que se hace es la caza. Y también estamos viendo cómo hay muchos problemas en la gestión de estos entornos y cómo nuestra dehesa cada vez está teniendo más problemas. Entonces, mi pregunta, que lleva rondándome mucho tiempo, es si estos cotos de caza no deberían integrar la ganadería, porque lo que hacen los ciervos, lo que hace el jabalí, no lo hace la vaca, no lo hace la oveja, y yo creo que a lo mejor integrar la ganadería sería avanzar en la mayor sostenibilidad de estos entornos, que además son muchísimas hectáreas en Extremadura, aparte de todo el trabajo que se generaría también. Pues la verdad es que es una pregunta buenísima, porque... A ver, sobre esto de los herbívoros que había, de cómo funcionan los ecosistemas, de cómo se han adaptado durante millones de años, hay una cosa en la que no solemos caer, y es que no todos los herbívoros son lo mismo, ¿no? Entonces hay herbívoros, a lo mejor os suena, hay herbívoros pastadores, como pueden ser las vacas o las ovejas, pero por ejemplo en África son los ñus, estos que atraviesan el Serengeti, o las cebras. Y luego hay herbívoros más ramoneadores, que pueden ser como una cabra. Entonces, en Europa nos han quedado solo herbívoros más de tipo ramoneador, como pueden ser los ciervos, los corzos, los jabalíes serían, además un jabalí no es un rumiante, es un monogástrico, entonces es un ejemplo extremo. Y lo que se ve, que de hecho es una cosa en la que estoy trabajando ahora, es que los ramoneadores crean paisajes diferentes a los pastadores, y que de hecho un ecosistema equilibrado, como ha estado evolucionando los últimos millones de años, tiene una presencia mayor de pastadores que de ramoneadores, porque eso es lo que vemos en los ecosistemas silvestres conservados. Así que yo desde luego soy de la opinión de que mientras no tengamos uros o tarpanes, que eran los bóvidos salvajes o los equidos salvajes, y además es poco práctico tenerlos, porque a ver cómo tienen migraciones atravesando carreteras y cultivos, cosa que la ganadería extensiva hace muy bien mediante la transhumancia y las vías pecuarias.
pues no nos queda otra que sustituir esa función ecológica con la mejor herramienta que tenemos, que es el ganado doméstico. Luego habría que ver los intereses empresariales, económicos, políticos, que de eso sabrás tú mejor que yo, pero desde luego sí que está claro que es un paisaje más equilibrado el que tiene esa presencia de pastadores y, por ejemplo, también es un paisaje, decía Juan Luis, de los incendios, es un paisaje menos flamable, porque cuando hay muchos ramoneadores y poco pastador, eso estimula más el estrato arbustivo y en detrimento del herbáceo, eso provoca una continuidad del paisaje que hace que haya grandes incendios forestales, que es, por ejemplo, lo que ha pasado en la Culebra, que ya apenas hay cabras, apenas hay ovejas, y eso es lo que ha provocado una continuidad del estrato de matorral que crea unos incendios gigantescos, ¿no? O sea que desde luego ahí estás muy aguda. ¿Otra pregunta? Allí al fondo veo a don Luis Suero, que aparte de ganadero y veterinario, es aficionado a la ganadería taurina de Bravo. Y por lo tanto es un tema que no hemos tocado también, pero que es muy interesante dentro de lo que es la explotación de la dehesa, que es la agricultura, la ganadería del ganado doméstico y la ganadería del Bravo, que no es silvestre, pero ahí hay. De modo que me gustaría que Luis, si no está muy en contra, y preguntase o por lo menos diese su opinión sobre lo que estamos diciendo. Buenas noches, yo tengo mi propia opinión, en principio estoy de acuerdo con la mayoría de la mesa. El único problema que yo veo son los canales de comercialización para llegar al consumidor. Podemos hacer toda la ganadería, todo lo ecológica que queramos, todo lo sana que queramos, pero ¿cómo llegamos al consumidor? ¿Y cómo educamos a ese consumidor para que a la hora de tomarse, yo qué sé, un embutido, se tome un embutido de un cerdo ibérico que está criado en dehesa y no se tome un embutido de un cerdo blanco que está en una nave desde que nace? Ese es mi problema. Bueno, pues me parece muy interesante la cuestión que plantea Luis y me gustaría que desde la mesa se le respondiese, por ejemplo. Tiene toda la razón, Luis tiene toda la razón. Es uno de los principales hándicaps del sistema. No solo el producir bien, como seguramente, y estoy seguro que producen los hermanos Campa, sino producir esa calidad diferenciada y ser capaces de llevarla al consumidor. Porque si solo nos quedamos en la parte ambiental, en que producimos bien, y si eso no tiene un retorno económico para el ganadero, eso no tiene ningún futuro. Y por desgracia es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en muchas fincas que se han lanzado al holístico? Los hermanos Campa son un ejemplo, la verdad, para todos, un ejemplo para todo el que se quiera meter en ese mundo. Pero claro, todos no tienen los recursos, ni las capacidades, ni la formación que tienen ellos para conseguir, por un lado, producir bien de manera sostenible a nivel ambiental y, por otro lado, que eso repercuta favorablemente a nivel económico. Y la verdad que es el mayor problema, el llegar al mercado con esas producciones de calidad. Está claro. Bueno, me parece interesante la pregunta, me parece interesante la respuesta. ¿Más preguntas? ¿Me dejas? Ah, sí, por favor, Pablo. No, quería decir una cosita pequeña. Creo que el problema, aparte de que hay que contar una historia al consumidor, y eso está claro, y esa historia tiene que llegar y tiene que ser una historia mejor, no de que comer carne es malo para el clima, sino que estas producciones son climáticamente neutras, etcétera. Pero aquí voy a hacer algo que a lo mejor parece un poco polémico, pero creo que el mayor enemigo de la ganadería sostenible es la ganadería insostenible, que no está interesada en hacer esa diferenciación. Y ahí tiene que ser también desde el lado de la producción, hay que darse cuenta de esa realidad y de cómo a veces el lobo está guardando a las ovejas. Bien, gracias, Pablo. ¿Sí? Venga, Perdón, Eduardo. yo quería hacer una pregunta. Perdona, yo quería intervenir porque creo que tenemos unos medios, pasa que quizás no sean los más acertados, porque aquí hay mucho ganadero de porcino que lo sabe, porque te has referido a él con lo del cerdo blanco y demás, que son las normas de calidad y que si funcionaran como Dios manda y como Dios quisiera,
no habría ningún problema en que tú pudieras distinguir un embutido de otro embutido. Legalmente hay cosas hechas y eso, lo que tenían era que funcionar un poquito más. Lo que pasa es que muchas veces incluso los ganaderos ponemos las trabas. Bueno, tenemos en la sala a don Juan Metidieri, que es de Asaja, pero no es de Asaja cualquiera, vamos, no es un afiliado de Asaja, es el gran jefe de Asaja. Y que me gustaría plantearle, aunque antes Luis quería plantear una cuestión, a lo mejor, y ahora viene don Juan. Perdona por interrumpirte, Joaquín, pero es que el tema que plantea Eduardo es un tema serio. Es un tema de que yo crío un cerdo de cebo campo, que necesito un montón de hectáreas para criar ese cebo, y ese cebo, a la hora de la categorización, es exactamente igual que el cebo que se cría en una nave. ¿Por qué no somos capaces de diferenciar eso? Y vuelvo un poquito más adelante. Nosotros, cada uno de nuestras explotaciones, somos pequeñas hormiguitas que tenemos que luchar contra un insecticida enorme que son las grandes multinacionales. Y son las que venden, y son las que salen en televisión, y son las que salen en todos los sitios. Ese es el verdadero problema que creo yo que hay aquí. Nada más. Muchas gracias. Yo creo que la vida es tan dura para todos que vamos buscando siempre ahorrar un céntimo en el producto y a lo mejor no diferenciamos no nos fijamos tanto en la calidad como en los precios, y por eso no distinguimos el cerdo que se ha criado en la dehesa con bellota, hierba, corriendo, que el que se ha criado de una forma. Yo creo que eso es el secreto del triunfo de los establecimientos, voy a decir su nombre y no es despectivo, de los chinos. O sea, ese es el triunfo de los chinos, de que venden más barato, por eso venden más. Vamos, don Juan Metidieri quería intervenir. Por favor, a ver, ¿quién tiene el micrófono? Yo quería hacer una pregunta. Perdón. Pero le paso el micrófono a quien sea. Vamos a ver, un segundino, gracias. ¿Querías hablar? Quería apuntar en cuanto a eso al tema de los productos, es que partimos con una gran desventaja, porque el producto insostenible en su precio no incluye el coste ambiental que lleva ese producto, o sea, la contaminación, los purines, la contaminación de acuíferos. Es una factura que va a pagar las generaciones venideras cuando no puedan beber agua de los pozos. Y eso no está... habría que ver el precio que tendría ese producto insostenible, ese ultraprocesado o eso que contamina millones de litros de agua, cuánto costaría si se incluyera en el precio el descontaminar el desastre que ocasiona, ¿no? Entonces, como eso no se contempla, pues claro, es muy barato. Bueno, muy barato en el precio que pagamos, en el lineal del supermercado. Habría que ver holísticamente, o sea, integrando todos los costes a futuro que eso nos acarrea, que de hecho lo hemos estado hablando aquí ya, cómo nos encontramos por el tipo de manejo que llevamos los últimos 50 años, no hace falta irse muy lejos. Pues si eso estuviera contemplado en el precio, ya veríamos cuál es el más caro. Bueno, quien tiene el micrófono tiene el poder, lógicamente. Así que, en gracia, su pregunta, por favor. Es que ya casi se ha respondido a todo lo que pretendía preguntar. Pero en cualquier caso, al señor que acaba de hablar, el que tiene la finca Nuevos Mundos. Vamos a ver, una pregunta primero. ¿Cuánto tiempo tardó en serle rentable la finca o la parte de la finca en la que estaba gestionando con manejo holístico? Otra pregunta, ese manejo holístico que básicamente consiste en una idea global y no en una idea inmediata de precios y demás y productividad intensiva, ese manejo holístico es factible, se puede hacer en fincas que no sean excesivamente grandes, porque en una finca de 400 hectáreas la transhumancia y manejar los animales de un lugar hacia otro es relativamente fácil, pero en una finca de 5 hectáreas no es tan fácil.
A ver, contesto rápidamente. Rentable no es nunca, el campo no es rentable. O sea, nosotros estamos vivos, voy a ser lo más descarnado posible por las subvenciones. Pero los convencionales también. Y más, los convencionales más. O sea, nosotros todavía no somos rentables, porque si no nos da la subvención morimos, pero nosotros no dependemos ya del precio del pienso, o no dependemos tanto del precio del pienso, porque tenemos comida en el campo, o teníamos si lloviera. Este año es que es un poco desalentador para todos, pero nosotros tenemos más comida en el campo que una finca que suplementa y que tiene el ganado estante siempre allí. Cuando el ganado está, que es un fenómeno reciente, hemos hecho cercados y los hemos mantenido en el mismo cercado durante mucho tiempo, se produce el sobrepastoreo, que es que cuando rebrota la planta, el animal está allí, se lo vuelve a comer y poco a poco se va agotando el pastizal y el suelo. Lo decía antes don Joaquín, las plantas nos hablan y no se equivocan, y cuando tú tienes la parcela llena de cardo es porque algo estás haciendo mal, las plantas te están hablando. Bueno, pues el manejo holístico consiste en agrupar el ganado, como hacen los depredadores en la sabana africana, ¿no? que las manadas van juntas como método de defensa y luego van moviéndose. Entonces tú sacas el animal a los 2 o 3 días de estar en la misma cerca. Entonces eso genera pasto gracias al sol y gracias al agua. Entonces tú tienes comida en el campo, tienes que suplementar menos, con lo cual económicamente es más rentable. No digo que sea fácil, porque tienes que cambiar el sistema, tienes que cambiar la cabeza. En la película ponía también, el principal enemigo es la cabeza del agricultor o del ganadero. Es el principal obstáculo. Pero tú tienes más comida. Entonces eso es bueno. Eso es bueno. Llegó el turno de don Juan Metidieri, por favor, que se ha ido ahí por cuestiones ajenas a la voluntad de todos, se ha ido un poco retrasando. Dígame. Sí, buenas noches a todos. Evidentemente, mi opinión sobre todos los temas que se están tratando, pues me gustaría refrendarla, pero sería muy amplia y lo que voy a hacer es intentar sintetizar al máximo. Lo primero, agradecer a todos, agradecer el movimiento de Salva tu Tierra, a todos los pueblos, a todos los vecinos que estáis aquí, que continúes con el mismo espíritu y que evidentemente no se puede permitir que aquí en plena dehesa se haga un macrovertedero. Eso yo creo que coincidimos. Agradecer también a todos los ponentes de la mesa que estáis haciendo una gran labor hoy. De la película que he visto hoy la tercera vez, solamente voy a decir que es la tercera vez que le he tenido ocasión de verla y entre más la veo más me gusta, Podría hablar mucho de ella, lo sabe Fran, lo sabe que es el director de ella, en fin, no voy a entrar en valorarla, animo a que la vea el que no haya estado a verla, que creo que merece la pena, y yo creo que es muy interesante el aplicar a nuestras explotaciones lo que nosotros hemos visto hoy allí que encaja, que podemos hacer en la gran mayoría de las explotaciones, sea agrícola y ganadera, ¿no? Sobre los distintos temas, pues bueno, yo creo que hay temas aquí muy amplios que evidentemente generarían muchísimo debate, como en los precios, como en la trazabilidad de los productos. Coincidimos todos los que estáis en la mesa y los que estamos abajo. Y lo que no entendemos nosotros muchas veces es lo que se nos impone por parte de los políticos. A lo mejor lo que necesitamos es que nuestros representantes políticos pues fuesen como los que están hoy ahí en la mesa, es decir, que conocen perfectamente sobre lo que están hablando, no que nos encontramos en muchas ocasiones con representantes que poco o nada saben cuando hacen las exposiciones o cuando hacen las normativas. Eso sería algo muy importante y ganaríamos mucho. Seguro que Joaquín, como naturalista, lo conoce perfectamente y sabe que tendríamos mucho camino ganado. Poco podemos decir cuando a nosotros se nos exige una trazabilidad y luego vemos lo que vemos, ¿no? Productos de Marruecos que entran de cualquier forma y de cualquier tipo, ¿no? Es decir, nosotros somos muy exigentes nosotros mismos con lo nuestro, pero luego se nos impone lo otro, ¿no? Ya digo que son temas muy fuertes, que no dan respuesta a quien la tiene que dar. Lo de los precios es difícil de entender, que haya los márgenes y los diferenciales que tenemos. Y vuelvo a decir lo mismo, coincidiremos todos de que no se puede permitir que cueste o que nos paguen al agricultor o al ganadero por lo que cobrábamos hace 40 años. Yo recuerdo hace 20, decíamos, hace 20 años que cobrábamos lo mismo por 1 kilo de uva, 1 kilo de aceituna, los corderos, lo que sea, el producto que sea. Pues han pasado otros 20 y seguimos cobrando lo mismo. Por lo tanto, yo creo que coincidimos y nada, seguir animando a los de la mesa,
y bueno, desde mi humilde opinión, agradeceros también la labor que vais a hacer hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan, que más que una pregunta es una especie de ponencia con la cual estamos de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, si alguien de la mesa quiere responder a esa intervención, pues adelante. Vale. Yo quería añadirle a Juan que la DESA es de los principales sistemas castigados por la paz. Es un sistema que no se ha sabido defender en Europa nunca. En Europa no tienen ni idea lo que es la DESA y estamos pagando las consecuencias, o la están pagando los agricultores y los ganaderos que explotan este sistema. No puede ser que a la DESA le obligues, pues, yo qué sé, a laborearla cada 4 años para mantener un uso agrícola en la DESA, para no perder el uso de tierra arable. No puede ser que en esta última reforma a una DESA que no sea productiva le exijas que tenga una carga ganadera superior que en la última PAC, porque han cambiado los índices de conversión con las unidades ganaderas. Y no puede ser. Y ese, pues, si en Europa, que son los que en teoría deben fomentar las políticas para que esto prospere, no saben lo que es esto, pues difícilmente esto puede tener futuro. O la solución no la van a dar en Europa, difícilmente no la van a dar en Europa. Bueno, quiero... perdón, Pablo, sí. ¿Cómo aplica el Ministerio de Agricultura la PAC también, que también hay que reconocerlo? Que el Ministerio de Agricultura también tiene ahí unos criterios productivistas, yo creo que bastante tóxicos, esto hay que decirlo. Por apuntar una cosa más. Como decía el amigo de la película, productor de tomates, si dependemos de que nuestra dehesa o nuestros sistemas productivos sean rentables con una subvención o una ayuda, estamos haciéndolo igual de mal que si no aplicamos un manejo holístico, un manejo regenerativo, un manejo sostenible dentro de nuestra finca. Siempre que intentemos que nuestro producto cobre valor por una subvención o una ayuda, la base la estamos haciendo mal los gestores, los técnicos, los asesores, porque no estamos haciendo rentable la explotación desde la raíz. Eso como punto. Estoy completamente de acuerdo. Me gustaría pasar la palabra a don Francisco Castañares. Don Francisco Castañares se presenta en las redes sociales como hortelano, además con hortelano afortunado, porque presenta sus cosechas. Yo le recuerdo que fue senador. Sé que está metido hasta las trancas en el tema de los árboles. Sé que no se lleva muy bien con alguna eléctrica. Y ya lo último que sé es que vamos a nombrarle hijo adoptivo de Salvatierra, porque lo queremos aquí, lo queremos que esté aquí. Paco, por favor. Gracias, Joaquín. Eso es lo único cierto que has dicho, es eso. Lo hijo adoptivo de Salvatierra, que ya me siento por el cariño y el buen trato que siempre nos da la gente cuando venimos. Lo comentaba antes con Irene, que le digo, no sabía que ibas a venir. Y pues, ¿cómo no voy a venir? Si es que yo tengo que estar aquí siempre. Pues le pasa un poco lo que a mí. No, yo solamente quería hacer una consideración que además he hecho esta mañana, que hemos tenido el patronato del Parque Nacional de Monfragüe, con el debate de la presión de los grandes herbívoros, los grandes ungulados silvestres, fundamentalmente el ciervo y el jabalí, que tienen el 99,9% del territorio, por la presión del ramoneo, prácticamente por debajo de un 30 o un 25, incluso en muchos sitios, por ciento, del nivel que debería tener para poder considerarlo sostenible en un parque nacional, ¿no? Entonces, claro... ¿Por encima o por debajo? ¿Perdón? ¿Por encima o por debajo? Por debajo. Por debajo. Por debajo. Por la presión ganadera. Eso no es incompatible, además, yo llevo diciéndolo mucho tiempo, me lo habrán oído seguramente los que en los medios y en las redes sociales me siguen de alguna manera, no es incompatible con que además Monfragüe sea el espacio forestal con mayor riesgo de sufrir un gran incendio forestal de toda Extremadura. ¿Por qué? Porque tiene unas densidades de vegetación que superan las 80, las 90, las 100, las 120 y las 140 toneladas de combustible forestal por hectárea disponible para arder. Es decir, hay una gran presión de ramoneo y, sin embargo, lo que hay es un exceso cada vez mayor de combustible forestal. Claro, teniendo en cuenta la diferenciación, me parece que has sido tú que has hecho cuando te preguntaba Irene sobre ganadería o caza, ahí quizá pueda estar una de las claves de esta historia, realmente lo que está pasando, ¿no? Antiguamente en Monfragüe había muchas cabras, había también muchos ciervos y había también muchos jabalíes, bastante menos que ahora, pero había muchas cabras. Y sobre todo había mucha gente que cultivaba y laboreaba el poco suelo
que de esa manera se podía mantener fértil con un laboreo como el que se hacía entonces. Claro, pretender que esos monstruosos tractores que se utilizan ahora, que son maravillosos y súper eficientes y seguramente mucho más rentables que la yunta y la vertedera, el trato que le da la vertedera al suelo y el labrador guiándola detrás de la yunta de yeguas o de vacas es completamente diferente. Pero sobre todo lo que yo quería hacer la reflexión es que solemos sacar de la ecuación a la gente. Y sin gente no hacemos nada. Ni ganadería, ni gestión cinegética, ni gestión forestal, ni agricultura, ni nada. Cada vez tendemos a utilizar menos tierra para producir, esquilmándola, a base de repetir la producción sobre ella, y cada vez abandonamos más superficie de tierra que antes cultivaban nuestros antepasados y que ahora está en disposición de ser víctima de un gran incendio forestal. Más tarde o más temprano se va a quemar Monfragüe, estoy harto de decirlo, y eso lo vamos a conocer, es decir, no hace falta que nos vayamos muy lejos. Como no reaccionemos, como no hagamos lo que hay que hacer, se va a acabar quemando. ¿Cómo conseguiríamos que la gente volviera, que es la madre del cordero, la señora oveja? ¿Cómo conseguiríamos que la gente volviera o tuviera interés en mantenerse productiva en el campo? Pues realmente pagando lo que hay que pagar por los productos agrarios, de manera tal que fuera lo suficientemente rentable y atractiva para cualquiera vivir en el campo, trabajar en el campo dignamente, produciendo las berenjenas blancas que tú produces en tu casa y que son exquisitas, o los mejores tomates que se pueden comer en Extremadura, que son los de Joaquín Araujo y después los míos, entre otras cosas porque la tierra de la Villorca es mejor que la de Cáceres, sin duda, para producirlo. Bien, entonces realmente o valoramos eso, o valoramos los productos que se producen, valga la redundancia, perdonármela, en extensivo y con poca intensidad del uso de la tierra y sobre todo con la mínima intensidad posible del uso de pesticidas, que no debería haber ninguno, insecticidas, los abonos que sean los del ganado, el estiércol de las ovejas, el de las cabras, fundamentalmente incluso el de las vacas o el de los caballos. Eso, si estuviera valorado, el campo estaría mucho más trabajado, estaría mucho más habitado, estaría mucho más vivido y sería mucho más rentable. Por tanto, no harían falta macrogranjas ni macromierdas, que es donde suele irse la gente que antes cultivaba en el campo en extensivo a producir mierda a gran escala en turnos absolutamente increíblemente explotadores de la mano de obra, que va a producir una cosa que cada vez nos va matando más. Va matando a la tierra, lo decía, a la terra, con mayúscula y con minúscula, lo decía Joaquín, y además a nosotros. Nos está quitando la vida. Perdonar el discurso. No. Al hilo de tu intervención, Paco, quizás, se me ocurre así a bote pronto, que quizás habría que suprimir en las etiquetas de los productos de alimentación sin pesticidas, sin eso, quitarlo eso y ponerlo cultivado con estiércol de vaca, cultivado con estiércol de guarro, cultivado con estiércol de bellota. Es decir, darle un valor en la etiqueta a lo que ha sido siempre, a lo que siempre hemos hecho, que ahora por malsonante se quita. Pero todo el mundo sabe que se ha echado el estiércol de la vaca y de las ovejas y de todo lo que había para cultivar. Y que no es más perjudicial que la química, me lo parece a mí por lo menos. Bueno, perdonadme esta intervención que me sale así un poquito del pecho. Perdona, sí. El tema que contaba antes no es tanto entre caza y ganado, sino entre ramoneo y pastado. Y es un concepto que no manejamos mucho, pero que hay que irlo aprendiendo. Mucho ramoneo, incendios. Pastado, menos incendios. Y probablemente es lo que le falta a Monfragüe, pastado. Bueno, sí, por supuesto. Un pequeño comentario a Paco, que está claro que yo creo que todos coincidimos en que es necesario que los productos valgan para intentar atraer a la gente, pero ahí hay un problema de fondo. Yo creo que la sociedad ahora mismo tiene un problema de fondo. Existe una desconexión total entre el mundo urbano y el mundo rural y ya se da a día de hoy que la gente no es cuestión de dinero, se están pagando auténticos sueldazos, porque es que no hay gente dispuesta a trabajar en el campo. Para trabajar en una finca de esas no existe gente dispuesta a trabajar. Se están pagando sueldazos, pero te estoy hablando de 2.500 euros a una persona que trabaje sin muchas responsabilidades en una de esas. Y no es cuestión de dinero, la gente no quiere campo. Y yo creo que ahí hay una labor bastante importante.
Claro. Bueno, vas a hablar, Pablo. ¿Se oye? Perdón. A ver, Pablo. No, Valentín, yo ahí no estoy del todo de acuerdo contigo porque creo que también, o sea, es cierto que el campo está mal visto y hay falta de incorporación y además, pues yo creo que también las estructuras que hay es pensando en que se incorporen los hijos de los ganaderos y los agricultores y no los neorurales, que yo creo que debería ser naturalmente una cantera de agricultores y de ganaderos. Pero evidentemente hay lo decía antes Juan Luis, hay un elemento de competencia desleal, o no, lo decías tú, hay un elemento de competencia desleal por parte de las producciones más industriales, porque no están pagando las externalidades que deberían estar pagando. Entonces, la agricultura sostenible, la ganadería sostenible, es poco rentable para lo que tendría que ser. O lo estamos haciendo muy bien o lo estamos haciendo muy mal. Me refiero a los de la mesa, porque don Luis Suero, que ya había intervenido, insiste en intervenir. Seguro que tiene algo interesante que decir. Adelante, Luis. Hoy es que me ha dado por ahí, fíjate. Yo quería hacer al compañero, el segundo, el del Seis Reyes, que me perdone, pero que no recuerdo su nombre, que nos hiciera una pequeña comparación de parámetros de oveja y de vaca por hectárea que utiliza él en su ganadería holística. Porque quizás cualquiera de que no conozcamos el tema, vamos a probar. Y puede ser que sobrecarguemos las parcelas que estamos intentando arreglar. Y por eso él, que tiene más experiencia, que nos dijera una serie de parámetros de cuántas ovejas por hectárea, cuántas vacas por hectárea hace él en su explotación. Madre, esa es la pregunta del millón. Reconozco que depende también del terreno, del clima, de si el suelo está más húmedo, también, todo eso, pero una cosa orientativa, por favor. A ver, depende. Es que no puedo contestar, es una pregunta muy compleja como para contestarla. Vamos a ver, nosotros podemos tener un rebaño de, yo qué sé, 500, 600 ovejas y las metemos en 2 hectáreas, 3 hectáreas. Las tenemos un día o 2 días, en función de la comida que haya, en función de si es primavera o si es otoño. Si las metes ahora no hay nada. Ahora estamos suplementando al ganado. Ahora tenemos unas parcelas de sacrificio porque las estamos machacando, porque allí no hay nada y allí están. Porque tenemos que esperar que se otoñe, ¿no? Que salga la hierba. Entonces, en primavera, pues en primavera, cuando aquello está hasta arriba de comida, pues puedes meter 1000 ovejas en una hectárea. ¿Qué es lo que puede jugar? La variable tiempo. O sea, nosotros hemos llegado a meter en 5000 metros 1000 ovejas y las hemos tenido 1 hora, 20 minutos. Y las hemos sacado, fuera, se ha acabado aquello. O sea que lo bueno de este método es que desarrollas la observación. Tienes que mirar a la comida que hay. Tienes que calcular lo que te mantiene la oveja para que no se te venga, la oveja o la vaca, para que no se te venga abajo el rebaño. Entonces, ahora mismo, ¿cuánto pienso necesitas? Nada, medio kilo, 1 kilo, 1,5 kilos. No, ahora tú tienes que conocer las plantas. Unas alimentan más que otras. Puede que parezca que haya mucha comida, pero luego no sea densa nutricionalmente. O sea que es otro mundo. O sea, esto es otro manejo y es otra formación y tienes que aprender y no digo yo que sea fácil, pero hay que empezar. Antes estábamos subidos en el tractor y cuando veíamos un arroyo era un coñazo porque el tractor hacía un bache y teníamos que tapar el arroyo. Ahora nos damos cuenta de que cada arroyo que se abre es agua que pierde y tierra fértil que pierde. Entonces, desarrollas otra sensibilidad, otra conexión, lo que decía don Joaquín otra vez, ¿no? Nos han arrancado, nos han subido un tractor con aire acondicionado y con la radio y te has desconectado del suelo, te has desconectado de la tierra. Hay que cambiar eso. Perdón por... No, por supuesto. Hemos venido a hablar y la libertad de expresión está por encima de cualquier cosa. Son casi las 9:30 y tenemos todavía que hacer algunos actos más. Entonces, voy a dar 2 preguntas más, por favor. A ver, no, el micrófono lo tengo yo, así que tengo el poder. Así que la pregunta te la vas a tragar de todas maneras. Bueno, buenas noches. Yo soy habitante de Salvatierra y ganadero de Salvatierra y os agradezco a todos los que
nos venís a acompañar en esta lucha de cada uno de los eventos que hemos realizado y que de manera totalmente altruista colaboráis con nosotros. Eso en primer lugar. Esto de la ganadería holística me suena mucho a romanticismo. Yo soy ganadero y yo soy un romántico del campo. Joaquín lo sabe, que coincidimos en Montanera allí en su finca, hablamos y tal y cual. Y soy tan feliz en mi trabajo casi como el señor Araujo en las Villuercas. No quiero equivocarme con esto, pero claro, creo que tenemos que hablar una cosa que es muy importante, que es en términos de rentabilidad. No de rentabilidad, porque claro, no todo el mundo con los salarios que tiene hoy en día pues puede acceder a un cordero de campo, no puede acceder a un jamón ibérico, a una presa ibérica, y la gente en el fondo se tiene que alimentar. Entonces voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque yo tengo fama de un poco travieso, voy a hacer de abogado del diablo y voy a preguntar que si la ganadería holística permite alimentar a la población mundial, o podría alimentarla o en su caso no. A ver quién me puede responder a eso. Muchas gracias. A ver, ¿quién se atreve? Pablo. A ver, a mí es una cosa que se oye mucho, ¿no? Es que, claro, la gente pobre no se puede permitir un jamón ibérico de bellota. A mí eso me parece un argumento un poquito falaz, no es personal, porque es una cosa muy general. Porque esto es como decir, yo he vivido 10 años en África, ¿vale? He vivido 10 años en Kenia. Y allá a los niños se les da una pasta de maíz que se llama ugali, que no tiene nutrición ni nada. Entonces, bueno, porque se lo pueden permitir. ¿Eso está bien? No, eso no está bien. El dar a la gente productos de una ganadería que no cumple los estándares sociales que debería tener la ganadería, no está bien. Si es un tema de desigualdad, si es un tema de pobreza, eso es una cosa que no se arregla produciendo, con perdón de la palabra, mierda, sino que se arregla arreglando las desigualdades. Pero hay que producir bien. Y dicho esto, la biosfera sí tiene capacidad de producir la misma cantidad de carne y de leche y de fibras y de cueros que se está produciendo en este momento. Porque eso, bueno, yo he sacado a principios de este año un artículo científico sobre eso, hay otros grupos que están haciendo investigaciones con otras metodologías que sacan las mismas consecuencias. Tenemos un problema en la Tierra de sistemas continentales que están subpastados, que faltan herbívoros por todas partes, que esa mitología que tenemos del bosque cerrado, del bosque este negro de los libros de Tolkien, eso es mentira. Eso es verdad en las Canarias, en Madeira, en Nueva Zelanda, pero en los sitios donde ha habido una historia evolutiva de herbivoría, ahí hay sitios abiertos tipo dehesa, tipo sabana como la dehesa, y ahí caben muchísimos herbívoros. ¿Que van a ser más caros de producir? Sí. ¿Que deberíamos trabajar en las desigualdades sociales para que todo el mundo se pueda permitir un nivel adecuado de consumo de alimentos de origen animal? También. Y sí se puede producir la misma cantidad de carne que se produce en este momento. Probablemente habría que recortar consumo en Estados Unidos, donde el consumo per cápita es muy alto, e incrementarlo en países pues, como Kenia, como Congo, como Zambia. También. Pero a nivel global, los datos son insultantemente evidentes. Se puede producir un montón de forma sostenible. Y ojo, que la agricultura es mucho más problemática y en esto no se piensa. Porque la agricultura es drogodependiente del proceso Haber-Bosch, que es un proceso de fijar el nitrógeno de la atmósfera mediante combustibles fósiles desde hace 100 años. Donde hemos pasado de una población mundial de 1,5 millardos de personas a 8. Y entonces, a ver qué hacemos con toda esa gente que está comiendo petróleo. Pero en el caso de la ganadería no es así. En el caso de la ganadería sí hay la posibilidad de producir un montón sosteniblemente. Y creo que eso es algo que los defensores de las dehesas y de la ganadería sostenible tenemos que tener mucho más claro de lo que tenemos ahora. Bueno, gracias. Perdonad un momento. El micrófono, por favor, que pase aquí adelante al señor Mechán.
Espera un segundino que quería intervenir. Nada, por apuntar un poco más a lo que apoyo totalmente las declaraciones de Pablo. Pienso que el problema no radica en el precio que a nosotros nos cuesta, o sea, en el precio de venta, sino en el precio de producción. Antes lo decía Joaquín también en su charla, que es el consumidor el que nos marca los precios a los productores. Supongo que aquí habréis comprado, de los que estamos aquí, el 50% mínimo hemos comprado paja este año, ¿no? A 30 pesetas o a 28 pesetas, o a 32, vamos, vale. Mucho más cara que el año pasado. ¿Y la paja de cuándo era? ¿Era de esta siega o era de la siega del año pasado? Entonces, ¿quién se ha enriquecido? Ahí es donde vamos. ¿Quién se está enriqueciendo con nuestros costes de producción? Se está enriqueciendo otros sectores que no están con la incertidumbre que tenemos nosotros en nuestras producciones. Se está enriqueciendo el que está al lado, pero no nosotros. Que tampoco quiero que sea esto una manifestación de que tengamos que hacernos ricos con nuestras explotaciones, simplemente de que nuestro producto valga lo que vale producir nuestro producto, ni más ni menos. Y que los consumidores, y acabo ya, estemos bien educados desde que somos chiquitillos hasta que somos grandes. Yo me he criado en una familia de ovejas segureñas en Granada y estoy acostumbrado al cordero, pero también quiero que mis hijos, que yo no tengo corderos segureños, ni merinos porque no son míos, estén acostumbrados a comer un cordero y puedan acceder a un cordero sin que su salario medio sea 30 veces el salario medio de España, no más. Has dicho que que recibe el aplauso del público que te lo merece. Pero has dicho una cosa que quiero comentar brevemente. Has dicho, quien pone el precio es el consumidor. Ya quisiera el consumidor poner el precio. El que pone el precio es el intermediario, el que tiene la cadena de distribución, el que tiene el supermercado. Si nosotros, que somos consumidores, tu consumidor directo. Si somos consumidores nosotros y decimos, no pienso comprar, por hablar de lo que estamos hablando, el cordero de tal empresa, de tal cadena distribuidora, porque tiene estas características que me parecen nefastas en su comercialización. Eso cambiaba. Pero como entramos a lo que sea, es que está en oferta, que está 2 céntimos más barato. Para adelante, a los chinos. No es despectivo, no se trata. Yo me refiero a un tipo de comercio, que le pongan otro nombre, que le pongan tienda baratita, yo qué sé, yo le llamo tienda baratita. Quería intervenir el señor Merchant. Luego, Juan, si hay una posibilidad, interviene. Pero damos por concluido. Porque nos podíamos quedar aquí toda la vida. Esto, para empezar, no tiene solución y según vamos avanzando, nos vamos calentando y queremos intervenir más. Y hay todavía otros actos en los que tenemos que incidir. Por favor. Hola. Hace 6 meses aquí en Salvatierra se organizaban y en Salvaleón unas primeras jornadas organizadas por Salva tu Tierra sobre la dehesa. Y el tema que tratábamos era el reconocimiento mundial de la dehesa, tanto como paisaje cultural de la UNESCO como SIPAN de la FAO. Entonces había como 2 posturas encontradas. Quien no quiere figuras de protección porque interviene la política, y quien defendía que ese reconocimiento era un sello que permitiría vender los productos de la dehesa mucho mejor y con un reconocimiento. Entonces yo quería preguntar al representante de Mundo Mediterráneo, que trabaja en una explotación de la Sierra de Aracena, por tanto, parque natural y reserva de la biosfera. Quería preguntarle cuáles son las ventajas e inconvenientes en el manejo y en la productividad de estos reconocimientos. Si me pregunta a mí, te voy a decir que inconvenientes no tengo ninguno. Tengo una buena relación con el parque en este caso. En cuanto a gestión, no entremos en más detalles. En cuanto a la gestión de la finca, a mí no me supone, como gestor y como técnico, no me supone un inconveniente formar parte de una figura de protección o de 2. Al final te tienes que adecuar a las normativas que tenemos, pero eso me pasa a nivel ministerial con el Real Decreto 4 de 2014 de la calidad del ibérico. O sea, te tienes que adecuar. Si tú quieres diferenciar tu producto y está en parque natural, te tienes que adecuar al parque natural. Si quieres meterte en la norma del ibérico, te tienes que adecuar a la norma del ibérico. Si eres asociación retinta, te tienes que... Eso, desde ningún punto de vista consigo verle
los inconvenientes a que tengamos una figura que nos ampare la gestión, ¿vale? En cuanto a diferenciar nuestro producto, ahí somos nosotros, como propios productores y como nuestro propio marketing, los que tenemos que dar el impulso. El Parque Natural no te va a dar un logotipo para que tú lo pongas en tu etiqueta, ni te va a dar un logotipo para que tú cuando vayas a la cooperativa del Cordero le digas, mira, que estos están en Sierra de Aracena y los otros están un poco más abajo, pero eso no tiene protección ni tiene nada. Eso va a ser igual. Ahí tenemos que entrar nosotros. Sí, en las campañas de comercialización que tú haces con producto terminado, hablo de jamón loncheado, de huesao, producto final. Si tú haces una campaña en el que tú expones que estás dentro de un parque natural, que haces un manejo de la finca más o menos sostenible y que hay alguien que vela por eso, pues muchísimo mejor. Inconvenientes, ninguno. Ventajas, todas las que podamos aprovechar y el plus de que estamos dentro de un espacio natural. Bueno, ¿se recibe dinero también por estar dentro de estos espacios? No. Juan. Sí, brevemente, por favor. Sí, muchas gracias, Joaquín. Era la pregunta anterior que había de ahí atrás sobre si seríamos capaces de abastecer con el manejo holístico o no, ¿no? Yo, por si sirve de algo, en una reflexión muy breve que hoy yo creo que se ha respondido aquí, tanto por el profesor Araujo como de los que estáis ahí en la mesa o en las palabras que he dicho yo antes, ¿no? Nos están cambiando el modelo. El modelo nos lo están cambiando, y vuelvo a reiterarme, aquellos que desconocen sobre lo que legislan. Y digo esto porque nosotros a principios de este siglo teníamos en España unos 24 millones de cabezas de ovino y ahora mismo tenemos 14. Es decir, aquí se está reduciendo sosteniblemente, la ganadería es sostenible, pero la agricultura vamos igual. Aquí se abren las puertas a los fondos de inversión para que hagan macroexplotaciones y las explotaciones de los pueblos pequeños, de los autónomos, de los que llevamos toda la vida trabajando en el campo, pues cada día lo tenemos más difícil. Por lo tanto, sí hay posibilidades, pero evidentemente tienen que dar un giro grande a aquellos que legislan y favorecer a los que estamos abajo en la tierra. Nada más. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Damos por terminada esta mesa redonda. Invito a la directiva de la plataforma, pues si tienen que entregar algún recuerdo o algo, que lo hicieran cuando bajen los ponentes y pudiéramos continuar ya con el siguiente acto, que es la presentación de la candidatura al concurso nacional del bosque del año 2024 con el lema La Dehesa Milenaria. Muchas gracias a todos.